Hola, hola Hola, jóvenes. doctora. ¿Qué tal? Es que me sacó no sé por qué el internet, pero ya estoy de regreso. Estábamos en la clase de TV, Sí, doctora. solo que ahora sí va a haber que volver a compartir pantalla, ¿no? Porque Hola, hola, ¿qué tal, doctor? Ahora sí. Sí, disculpe, no sé qué fue lo que pasó, se me cerró el Zoom. igual, a mí me pasó igual, se cerró el Zoom. No se preocupe, sigamos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Oh, Bueno, estaba mencionando, bueno, la incidencia acerca de adenocarcinoma pulmonar en pacientes con antecedentes de tuberculosis, en ciertos estudios en China, también el tromboembolismo venoso que se asoció a la hipercoagulabilidad relacionada con esta enfermedad y también como complicación, pues tenemos aspergilosis pulmonar crónica. En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, pues se menciona la osciloscopía, que se debe recolectar una serie de al menos 3 muestras individuales en intervalos de 8 a 24 horas, con al menos una muestra obtenida temprano en la mañana, aunque el diagnóstico a menudo se puede hacer con 2 muestras. Y la obtención de estas 3 muestras es útil para el cultivo, incluso si la primera o la segunda muestras son positivas. El esputo debe recolectarse en una cabina de aislamiento o en un área con controles ambientales apropiados. Y en personas que no logran expectorar, pues está la técnica del esputo inducido con nebulizaciones de solución salina hipertónica que deben de ser manejadas con todas las medidas de bioseguridad, idealmente en un cuarto con presión negativa, para disminuir la carga de los bacilos a nivel del aire ambiental. ok, doctora, aquí solo un comentario, y es que en la guía del 2018 de la OMS y las nacionales que se adecuaron a las de la OMS, también en el 2018, ya solo están dando 2 vaciloscopías para el diagnóstico de TB. Si después de la segunda, las 2 primeras salen negativas y el cuadro clínico es muy sugestivo, entonces se recomienda tomar otras 2 muestras, una para GeneXpert y la otra para cultivo y sensibilidad. Y han dejado las 3 muestras para los que tienen sospecha de TB-MDR. O sea, sabemos que la literatura internacional nos dice 3 muestras, pero las últimas guías de OMS y las últimas guías nacionales ya nos hablan que para la sospecha de TB común y corriente, con 2 muestras suficiente porque según ellos tiene más de un 85% de diagnóstico el hacer solamente 2 muestras. Sigamos. Bueno, en esta imagen podemos observar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra, una baciloscopía y en coloración con Sil-Nielsen. Tenemos también la broncoscopía que no se indica de rutina, sino que tiene ciertas indicaciones, dentro de las cuales pues, están plasmadas en esta diapositiva en cuanto tengamos intentos infructuosos de obtener muestras adecuadas de esputo, expectorado o ya sea inducido. También los estudios de esputo negativos en el contexto de una alta sospecha clínica de tuberculosis, diagnóstico alternativo potencial para el que se requiere una broncoscopía diagnóstica, o se necesita información de diagnóstico urgente. Recordando, ¿verdad?, que el cultivo siempre sigue siendo el gold standard. También tenemos las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que tenemos la prueba GeneXpert MTBRIF y también el Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct. Este método pues es más sensible que el PROTIS, pero es menos sensible que el cultivo. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos tienen un valor predictivo positivo, excelente en el contexto de baciloscopías positivas, para distinguir las micobacterias tuberculosas de las que no son tuberculosas, y pueden establecer rápidamente la presencia de tuberculosis en el 50% de las muestras con baciloscopía negativa. Y la otra cosa es que acordémonos que GeneXpert nos va a dar resistencia, pero solamente a rifampicina. Rifampicina.
Y entonces, esa es la ventaja que tiene el cultivo, por eso se piden las dos cosas, el Gene Expert y el cultivo, porque el cultivo nos da toda la gama de sensibilidad para todas las drogas, ¿verdad? Y Gene Expert solamente a rifampicina. Sin embargo, Gene Expert ha sido una enorme ventaja desde que se empieza a utilizar, ¿verdad? Acordémonos que las muestras no adecuadas para Gene Expert son orina, heces y sangre, y que en líquido pleural tiene una sensibilidad un poco disminuida, pero en líquido cefalorraquídeo, en esputos, en lavados bronquialveolares, ha sido un avance bastante grande, ¿verdad? Continuemos. Doctora, ¿y las pruebas IGRA como valor diagnóstico? Ok, las IGRA como valor diagnóstico nos dan infección latente. Tiene una ventaja sobre la PPD. ¿Cuál es la ventaja? Que me puede decir si está positiva no por BCG anterior. Ya dijimos que usualmente la PPD puede estar positiva en pacientes que tienen menos de 10 años, a lo sumo 15 años de haberse aplicado BCG. Si no, es por un contacto reciente con la micobacteria. Entonces, si comparamos IGRA con PPD, las dos nos dan diagnóstico de infección, enfermedad latente. Una PPD o una IGRA negativa no descarta tuberculosis. Y positivas, lo que nos dicen es aquí hay una infección, pero no una enfermedad. Acordémonos que en tuberculosis estar infectado no es lo mismo que estar enfermo, a diferencia de otros gérmenes, ¿verdad? Que cuando uno se infecta se enferma. Aquí no. Aquí uno puede quedar con la infección latente y no podemos decir que es una enfermedad activa. ¿Qué otra diferencia? Los IGRAs nos están midiendo interferón, el interferón que secretan linfocitos, monocitos estimulados después de estar en contacto con TB. Es una muestra en sangre, es más cara que la PPD, en Honduras no la tenemos disponible. Hicimos un estudio de investigación comparando IGRA con PPD hace un tiempo con la doctora Rebeca Rivera, tuvo la doctora Varela también, pero finalmente se vio que IGRA puede ayudarnos más en algunas circunstancias, cuando uno tiene la duda, ¿esta PPD es positiva por BCG o no? O si uno quiere saber con certeza y rapidez si hay una infección latente. Aquí nos ayuda mucho los antecedentes epidemiológicos y nos ayuda bastante en el caso de PPD, que es lo que está disponible en Honduras, el nivel de positividad de PPD. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cuadro clínico sugestivo, fuertemente sugestiva, imagen radiológica también sugestiva, baciloscopías negativas, una PPD de 30, me va a ayudar definitivamente a hacer el diagnóstico, o de 20, no lo confirma. En esos casos lo que uno hace tiene VAR negativo, entonces pide un Gene Expert y pide un cultivo con sensibilidad a droga, ¿verdad? Porque acordémonos que hay casos VAR negativo, Gene Expert negativo, pero cultivos positivos. Entonces, en casos con fuerte sospecha clínico-radiológica, pero baciloscopías negativos, lo que sigue, importante, nos va a ayudar la PPD o una IGRA, pero más importante todavía el Gene Expert y el cultivo. Igual la diferenciación de infección por micobacterias no tuberculosas. Exactamente, porque una PPD le puede dar positivo con una micobacteria no tuberculosa, ¿verdad? También. Entonces, ese es otro de los problemas. Y muy importante tener bien claro, PPD positiva, IGRA positiva me habla de infección latente, no me habla de enfermedad activa. Y una PPD negativa no descarta tuberculosis, sobre todo en pacientes inmunosupresos. La mayoría de los VIH son PPD negativos, aunque tengan TB miliar. Porque acordémonos que aquí lo que estamos midiendo es la reacción del sistema inmune a una proteína derivada que vamos a inyectar en forma intradérmica. Y si no hay sistema inmune, ¿qué respuesta va a haber? Entonces, aquí tener una PPD negativa, por eso no descarta, sobre todo en inmunosupresos, y una positiva no nos habla de enfermedad activa. Sí es muy importante para tomar la decisión de dar el tratamiento de la infección latente, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Isoniazida por 6 meses para evitar que uno desarrolle la enfermedad, que pase de infección latente a enfermedad activa.
Ok, bueno, este cuadro es, pues lo saqué de UpToDate, que menciona 5 escenarios clínicos y la forma de evaluar en pacientes con sospecha de tuberculosis. Entonces, menciona que cualquier paciente con tos, con duración de 2 o más 3 semanas, con al menos un síntoma adicional, ya sea fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o hemoptisis, también pacientes que tengan alto riesgo de tuberculosis con una enfermedad inexplicable que incluya síntomas respiratorios, también con una duración mayor a 2 semanas. También pacientes VIH positivos que tengan de forma inexplicada fiebre y tos, y pacientes que tengan, que sean de alto riesgo para padecer tuberculosis con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, se les maneja y después de 7 días de tratamiento no hay una buena respuesta. Entonces en todos esos pacientes debemos realizar una radiografía de tórax, y si esta es sugestiva a tuberculosis, se deben recolectar las muestras de esputo y cultivo. Y se menciona que por lo menos a una de esas muestras se le debe realizar un método de amplificación de ácidos nucleicos. Y en pacientes que tengan alto riesgo de presentar tuberculosis con hallazgos incidentales en una rayos X de tórax que es muy sugestiva de tuberculosis, y no importa si tiene síntomas mínimos o estén ausentes, entonces lo que se recomienda es revisión de las rayos X previas para ver si estos hallazgos son nuevos, y de igual forma puedes siempre estudiar con muestras de baciloscopía el cultivo y realizar el test de amplificación de ácidos nucleicos. Este algoritmo también de UpToDate nos menciona cómo puede hacer el abordaje con respecto a los diferentes resultados que nos dé ya sea la baciloscopía o la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, en este caso pues el GeneXpert. Nos menciona que si tenemos un GeneXpert positivo con una baciloscopía ya sea positiva o negativa, el diagnóstico de tuberculosis es muy sugestivo y se debe iniciar terapia siempre mandando el cultivo y esperando los resultados. Si tenemos un GeneXpert negativo o inválido y tenemos una baciloscopía positiva, el diagnóstico de tuberculosis pues no es muy sugestivo, pero se puede tratar de una infección por micobacterias no tuberculosas. Y en caso de que tengamos un GeneXpert negativo con una baciloscopía negativa, el diagnóstico de tuberculosis no se descarta. Siempre pues debemos de tener en cuenta todos los hallazgos clínicos, radiográficos y la epidemiología del paciente para valorar y decidir si se le inicia o no la terapia empírica. Y ahí nos interesa, y en ese caso se vuelve muy importante el cultivo, ¿verdad? Que se supone que también lo tomamos al inicio. Exacto. Y en caso de que tengamos un GeneXpert negativo con una baciloscopía positiva, se menciona que se debe obtener nuevamente una segunda muestra de baciloscopía, mandar nuevamente el cultivo y realizar otra vez el GeneXpert. Ya si en el segundo GeneXpert sale positivo y tenemos una segundo set de baciloscopías positivas, el diagnóstico de tuberculosis es muy sugestivo y este puede estar una infección mixta por micobacterias no tuberculosas. Y aquí se menciona que se recomienda iniciar la terapia por tuberculosis siempre pendiente de los cultivos para verificar el antibiograma. Y si tenemos el segundo GeneXpert positivo con una baciloscopía negativa, tenemos el diagnóstico sugestivo de tuberculosis y se debe iniciar terapia. En caso de que el segundo GeneXpert esté negativo o inválido y una baciloscopía positiva, la tuberculosis no es sugestiva y probablemente sí se esté tratando de una infección por micobacterias no tuberculosas. Acá se menciona ser cautelosos y esperar el cultivo de esputo que se debió haber enviado en el primer set y guiar el tratamiento según los resultados del cultivo. Y en caso de que tengamos un GeneXpert negativo o inválido y una baciloscopía negativa, el diagnóstico de tuberculosis pues no se excluye
Y como mencioné anteriormente, debemos de tener en cuenta toda la clínica, lo radiológico y la epidemiología del paciente para valorar si se inicia o no terapia. Dentro de las formas extrapulmonares, pues acá se menciona todos los sitios en los cuales la tuberculosis pues, puede migrar en cuanto principalmente por vía hematógena. Tenemos la TB miliar, la ganglionar, la osteoarticular, intestinal y peritoneal, invasión al sistema nervioso central, TB urinaria, genital, laringea, pericárdica, pleural y afectación cutánea y de partes blandas. En cuanto a la tuberculosis miliar, pues se va a referir a la enfermedad clínica resultante de la diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis. Y este término de miliar fue acuñado en 1700 por John Jacobus Mengen, quien comparó la apariencia del pulmón afectado con las semillas de mijo, con su superficie cubierta por pequeños nódulos blancos firmes. Los sitios extrapulmonares más comunes incluyen el sistema linfático, los huesos y articulaciones, el hígado, el sistema nervioso central y las glándulas suprarrenales. Acá se mencionan los síntomas en pacientes con tuberculosis miliar de diferentes estudios a lo largo del tiempo, donde los síntomas principales pues, fueron la fiebre, los sudores nocturnos, anorexia, pérdida de peso, debilidad o malestar, en más del 90%. Y en menor porcentaje, pues los síntomas respiratorios, gastrointestinales, cefalea o alteración del sistema nervioso central y a nivel musculoesquelético. También dentro de los signos físicos, en tuberculosis miliar, la fiebre fue el más predominante en todos los estudios y en el más reciente un 96%, en menor escala las manifestaciones pulmonares como estertores, ronchus, frote y signos de derrame, también se mencionó hepatomegalia, esplenomegalia, alteración del estado mental o meningismo, presencia de ascitis, ictericia y hallazgos a nivel dermatológico. Bueno, aquí hay también algo que comentar, ¿verdad? En las tuberculosis extrapulmonares, en las últimas guías nacionales, las del 18, nos dicen que, ok, independientemente de cuál es el lugar en donde está la TB extrapulmonar, siempre tenemos que buscar si hay compromiso pulmonar asociado. Y si se demuestra ese compromiso pulmonar asociado, entonces se clasifica como TB pulmonar. Eso por lo menos para fines de guías nacionales de manejo de tuberculosis. En nuestro medio usualmente es más común la de ganglios linfáticos, ¿verdad? Un poco más común que la miliar, que la ósea, seguida de la pleural, la de ganglios pleural, sistema nervioso central, ósea. Y yo no sé si lo están viendo ustedes ahorita en el hospital, pero yo a nivel privado he estado viendo en los últimos años, qué sé yo, los últimos 3, 4 años, una mayor cantidad de tuberculosis extrapulmonar en inmunocompetentes, no en inmunosupresos, como uno espera, sino en inmunocompetentes, ¿verdad? Y eso me parece interesante porque aparentemente ha habido como una cierta tendencia a eso a nivel nacional, a tener más casos de TB extrapulmonar en inmunocompetentes. Ok. Doctora, ¿y eso puede deberse a mutaciones en la bacteria, resistencias, o creo que por un cambio en la conformación epidemiológica nada más, que esté comportándose en pacientes inmunocompetentes? Porque nosotros hemos visto casos de pacientes con TB renal o genitourinario en inmunocompetentes. Así es. Bueno, puede ser que hubiera una mutación, puede ser que hay mayor exposición o puede ser que tenemos mejores métodos diagnósticos y diagnosticamos más casos que a lo mejor antes no se diagnosticaban, o puede ser una mezcla de todas esas cosas, pero sí hemos tenido casos como por ejemplo una maestra de Danlí que llegó con un POT cervical sin TB pulmonar, sin ser diabética, sin ser renal crónica, sin tener VIH. O sea, es uno de esos casos bastante raros, ¿verdad? Luego tuvimos otra paciente de La Ceiba, eso fue recientemente, hace como un año, año y medio, con una TB renal, también una maestra que no tenía
factores de riesgo ni tampoco tenía inmunosupresión. Y hemos tenido TB ganglionar, bueno, hemos tenido inclusive colegas, pero en este caso fue con micobacteria no tuberculosa sin tener ningún factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, no sé si es que ahora tenemos mejores métodos diagnósticos y diagnosticamos más, o si es que ha habido mayor exposición, pero eso significaría tener más casos, ¿verdad? Y no han sido reportados eso, al menos por el gobierno, ¿verdad? O puede ser una combinación de múltiples factores. Ok, sigamos. Bueno, en estas imágenes podemos ver imágenes tomográficas de un paciente con tuberculosis miliar en la cual observamos el típico patrón en semillas de mijo, que se ve mucho mejor en el corte axial de la tomografía, el cual podemos ver de forma bilateral y difusa. De igual forma, acá pues podemos observar también, aparte del patrón típico, pues un infiltrado basal derecho en un paciente con tuberculosis miliar. Ahora vamos a hablar acerca de la TB ganglionar. La linfadenitis tuberculosa es una de las presentaciones más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar, donde la mayoría de los casos de linfadenitis ocurren en el contexto de la reactivación de una infección latente. También puede ocurrir diseminación miliar con compromiso prominente de los ganglios linfáticos en el contexto de una infección primaria. Y la linfadenitis en la región cervical se conoce como escrófula. En cuanto a la patogenia, se ha postulado que dicha linfadenitis se produce como resultado de una infección de tuberculosis que afecta a las amígdalas, las adenoides y el anillo de Waldeyer, lo que da lugar a una linfadenopatía cervical. Y también puede afectar a nivel abdominal y estas pueden ocurrir por ingestión de esputo o leche infectada por Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis. El diagnóstico de este tipo de afectación extrapulmonar se establece mediante la punción por aspirado por aguja fina del ganglio afectado y el estudio microbiológico, citológico con baciloscopía, recordando siempre enviar el cultivo. Y también podemos utilizar pruebas de PCR con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 80%. Y la biopsia se va a reservar en aquellos casos donde el aspirado no ha sido diagnóstico. Y esta tiene una sensibilidad del 80%. En cuanto a la tuberculosis osteoarticular, aunque puede afectar a cualquier hueso, la espondilitis o enfermedad de Pott cubre el 50% de los casos de este tipo de manifestación y suele iniciarse en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y de ahí puede extenderse al disco y a los cuerpos vertebrales adyacentes. En esta imagen, pues podemos observar al lado derecho una infección a nivel de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar que puede avanzar hacia un cuerpo vertebral adyacente, también puede tomar el disco intervertebral o se puede extender de una forma tan severa que puede ocasionar compromiso del tejido blando y provocar un absceso. Suele localizarse con mayor frecuencia en las vértebras torácicas inferiores en los pacientes jóvenes y en las lumbares superiores en los pacientes ancianos. El síntoma más frecuente es el dolor y entre un 20 a un 40% puede existir afectación tuberculosa en otra localización. Entonces siempre debemos de buscar otro sitio de diseminación de la tuberculosis. En cuanto al diagnóstico, los estudios de imagen pues, nos apoyan bastante, en este caso la tomografía y la resonancia, que van a determinar la extensión de la infección, la afectación de las partes blandas y la posible complicación neurológica. La resonancia es más sensible para detectar los casos de compromiso neurológico en caso de que exista compromiso medular. Es necesaria la biopsia guiada por tomografía para realización de cultivo y de todos los estudios anatomopatológicos. Aparte de la afectación vertebral, pues podemos tener también artritis periférica tuberculosa
que aunque puede afectar a cualquier articulación, las partes más frecuentes son la cadera y la rodilla. La clínica suele ser insidiosa, con aparición de inflamación, dolor e impotencia funcional que progresa hasta llevar a la destrucción lenta de la articulación y deformidad, y que en casos avanzados puede dar fistulación y drenaje. En este caso, pues podemos observar una imagen de resonancia magnética en la cual pues, observamos la afectación distal del hueso ocasionado por la tuberculosis a nivel articular. En cuanto al diagnóstico, aunque la vaciloscopía tiene escasa sensibilidad, el cultivo es positivo hasta en el 79% de los casos, y en caso de que este sea negativo se puede recurrir a la biopsia sinovial. Otro tipo de manifestación extrapulmonar, pues tenemos la TB intestinal y la peritoneal. En cuanto a la tuberculosis intestinal, puede comprometer cualquier parte del tracto gastrointestinal, aunque la localización más frecuente es el área ileocecal. Su adquisición es variada, bien por la ingesta de leche contaminada, en el caso de infección por Mycobacterium bovis, o por dilución del esputo, desde una tuberculosis pulmonar, también se puede dar por diseminación hematógena o por afectación de un órgano adyacente. En cuanto a la patogenia de la tuberculosis intestinal, la micobacteria penetra en el tejido mucoso y submucoso y va a iniciar una reacción inflamatoria en la cual se forman granulomas, puede haber endarteritis, linfagitis, necrosis gaseosa, llevando a la formación de úlceras en la mucosa, cicatrices, fibrosis y lesiones pseudotumorales. En cuanto a los síntomas, estos pueden ser muy inespecíficos, con un curso crónico y progresivo, y muchas veces pues es bien difícil poder diagnosticarlo o poder pensar en ella. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente en el 80-90% de los casos, y aunque también puede presentarse como masa abdominal. Dentro de otros síntomas se menciona la anorexia, pérdida de peso, sudoración y fiebre, diarrea o estreñimiento. También se menciona la presencia de sangre en heces. También dentro de las complicaciones, pues puede aparecer obstrucción intestinal, que es más frecuente en los casos ya bastante avanzados. En cuanto al diagnóstico, los estudios de imagen también nos apoyan bastante, en los cuales se recomienda realizar tomografía y realización de colonoscopía y biopsia para cultivo y estudio histológico. La sensibilidad de la biopsia es del 80%. La TB peritoneal suele producirse por reactivación de un foco latente en el peritoneo tras una diseminación hematógena o por extensión de un foco adyacente como una tuberculosis genitourinaria o intestinal. Y en esta pues la citis es el síntoma más frecuente y se va a objetivar en más del 90% de los pacientes. El resto de los pacientes puede desarrollar una forma fibroadhesiva de la enfermedad. En esa imagen pues podemos observar la formación de granulomas en toda la cavidad pélvica de una paciente femenina, y si podemos observar ascitis en el fondo del saco. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de la tuberculosis peritoneal se realiza mediante la paracentesis con extracción de líquido peritoneal para determinación de helada, que presenta generalmente elevada sensibilidad y especificidad, y siempre se deben enviar el resto de estudios microbiológicos. La vaciloscopía de líquido peritoneal tiene escaso valor diagnóstico, sin embargo, el cultivo de líquido es positivo en el 80% de los casos. Si este fuera negativo, se debe realizar biopsia peritoneal guiada por tomografía o mediante la paroscopía. Y la cirugía se va a reservar a los casos en los que existe complicación como perforación, sangrado u obstrucción. En cuanto a otra entidad, tenemos la tuberculosis del sistema nervioso central, la cual es una forma muy severa con una mortalidad elevadísima, y el 25% de los pacientes pueden quedar con algún tipo de secuela, y entre el 15 al 40% de los pacientes, a pesar del inicio del tratamiento, pueden fallecer a causa de esta entidad. La meningitis es la forma más frecuente de este tipo de tuberculosis extrapulmonar, pero también se pueden producir abscesos cerebrales o tuberculomas, periarteritis y trombosis vascular con desarrollo de infartos isquémicos
y aracnoiditis proliferativa, que pueden ser causa de hidrocefalia obstructiva acompañada de hipertensión intracraneal. Inicialmente, dentro de la sintomatología, cursa con cefalea, astenia, malestar general y progresivamente aparece confusión, somnolencia, coma y posteriormente a la muerte. También puede existir compromiso de los pares craneales oculomotores. Los tuberculomas cerebrales pueden cursar de forma asintomática o producir cefalea, crisis comiciales o focalidad neurológica. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico microbiológico se puede recurrir al análisis de líquido cefalorraquídeo, que muestra a nivel de la citoquímica pleocitosis a expensas de linfocitos, aumento del número de proteínas y disminución de la glucosa, la elevación de los niveles de ADA por encima de 9.5 y 10.5 unidades por litro y tiene una sensibilidad del 81 al 87% y una especificidad del 80 al 90%. La resonancia magnética pues, es la prueba de elección, ya que detecta más precozmente las lesiones. También la existencia de hipercaptación de las meninges basales e hidrocefalia sugestiva de tuberculosis meningia. También pueden observarse lesiones con captación de contraste en anillo y edema periférico e infartos vasculares en el parénquima. Doctora, antes de pasar a la urinaria, solamente recordar que en la meningia, en primer lugar, tener la sospecha clínica, ¿verdad? Es bien importante, sobre todo en pacientes diabéticos, mal controlados, renales crónicos, VIH, y no se nos olvide GeneXpert, ¿verdad? Que funciona bastante bien en líquido cefalorraquídeo, además del ADA, ¿verdad? Porque simplemente pedir un bar de líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad anda como por un 50% y el cultivo tarda 2 meses. Entonces, no se nos olvide en esos líquidos cefalorraquídeos con cuadro clínico sospechoso, con glucosa baja, proteínas altas, células aumentadas a expensas del linfocito y un cuadro larvado, pedir adenosíndeaminasa y pedir también GeneXpert, además de vaciloscopías y cultivos, ¿verdad? Ok, sigamos. Continuamos con otra entidad que es la tuberculosis urinaria, la cual es más frecuente en hombres y entre un 25 a un 62% de los pacientes con enfermedad diseminada pueden presentar afectación urinaria. En fases iniciales suele ser asintomática, pero con el transcurso del tiempo, cuando la enfermedad se extiende a uréter y vejiga, puede dar síntomas de síndrome miccional con presencia de piuria estéril y microhematuria hasta en el 90% de los casos. Y con el tiempo, la formación de granulomas puede conducir a fibrosis y estenosis del uréter, originando uropatía obstructiva con desarrollo de ureterohidronefrosis. Mediante las pruebas de imagen, ya sea la ecografía, la pielografía intravenosa o tomografía, se pueden objetivar calcificaciones, necrosis papilar, alteración de los cálices y estenosis ureteral con dilatación de la pelvis. En la imagen pues podemos observar una tomografía abdominal en un paciente con tuberculosis, donde se pueden observar con la flecha las calcificaciones en cálices renales. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico microbiológico es necesaria la constatación del bacilo en la orina mediante tinción y cultivo. Y para aumentar el rendimiento diagnóstico se deben de recoger entre 3 a 6 muestras seriadas de orina para cultivo por la mañana. Eso tiene una sensibilidad del 30% si solo se toma una muestra, pero esta aumenta a un 80 a un 90% en el caso de muestras seriadas. También se puede realizar PCR de la orina o tejido renal, en la cual mejora la capacidad diagnóstica con una sensibilidad del 87 al 100% y del 93 al 98%. Y la otra cosa que vemos frecuentemente en medicina interna es la piuria estéril. El paciente que llega siempre con un montón de leucocitos en orina, con también un montón de urocultivos negativos. Allí tenemos que investigar TB renal, ¿verdad? Y pedir VAR seriado y cultivos seriados, de ser posible, por tuberculosis en orina. Porque una de las maneras de detectarlo es estudiando un poco más detenidamente a los pacientes con piuria estéril, ¿verdad? Sigamos.
Tenemos también la tuberculosis a afectación genital, en la cual pues en varones es frecuente la afectación de la próstata, el epidídimo y los testículos, dando lugar a síntomas de prostatismo y orquiepididimitis subaguda. Para el diagnóstico se puede emplear el estudio microbiológico de las muestras de orina, de secreción prostática o mediante aspirado y biopsia. Y en las mujeres suele afectar a la trompa de falopio en hasta un 80% de los casos, y este puede ser bilateral. Suele ser causa frecuente de dolor abdominopélvico y en países no desarrollados como el nuestro es una de las causas más frecuentes de infertilidad. En cuanto al diagnóstico, pues en caso de las mujeres se apoya en la histerosalpingografía y en el cultivo de muestras de flujo menstrual, de biopsia endometrial y otros tejidos afectados mediante la laparoscopía. Tenemos la otra afectación, que es la laringia, que esta suele cursar con presencia de masas, úlceras o nódulos a nivel de laringe y cuerdas vocales, que en ocasiones su visión macroscópica puede llevar a la confusión con una neoplasia laringea. El síntoma más frecuente es la disfonía, pero también puede producir tos, estridor o hemoptisis. Y esta suele asociarse a tuberculosis pulmonar, siendo una forma altamente bacilífera, por lo tanto muy contagiosa. En cuanto a la tuberculosis pericárdica, la pericarditis tuberculosa ocurre en aproximadamente del 1 al 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. En los adultos, generalmente se presentan con hallazgos clínicos típicos de pericarditis o taponamiento cardíaco. Las posibles complicaciones de la pericarditis tuberculosa incluyen pericarditis constrictiva, pericarditis efusiva y taponamiento cardíaco. En cuanto al diagnóstico, pues basado en clínica, siempre buscando datos de taponamiento, injuritación yugular, hipotensión, ruidos cardíacos apagados, frote pericárdico. La ecocardiografía pues va a ser el método que nos ayude a diagnosticar un derrame pericárdico. En el electrocardiograma, si tenemos alternancia eléctrica, microvoltaje, y la pericardiocentesis, que nos va a ayudar en cuanto a diagnóstico y tratamiento en casos de taponamiento, y pues siempre enviar el líquido pericárdico a exámenes microbiológicos, helada, gram, citología, cultivos y biopsia pericárdica. En cuanto a la afectación pleural, el derrame pleural tuberculoso es la segunda forma después de la TB ganglionar, y es la causa más común de derrame pleural en áreas donde la tuberculosis es endémica. Los derrames pleurales tuberculosos suelen ser unilaterales, de tamaño pequeño a moderado y autolimitados. En pacientes que no son VIH, el derrame pleural derecho es más frecuente. El derrame pleural puede progresar a empiema tuberculoso, caracterizado por líquido purulento que contiene numerosos microorganismos. A menudo se asocia con engrosamiento pleural, cicatriz y calcificación. En cuanto al diagnóstico, pues se realiza en base a la toracocentesis y el estudio de líquido, que debe corresponder a un exudado linfocitario con niveles de glucosa disminuidos. Aquí la vaciloscopía es poco rentable, pues únicamente de un 10 a un 25% de las muestras son positivas. El HADA de líquido pleural tiene una sensibilidad del 92 y una especificidad del 90%. También se puede realizar la biopsia pleural. También dentro de los métodos diagnósticos podemos utilizar el GeneXpert. En cuanto a otra manifestación, tenemos la TB cutánea y de partes blandas, que en esta no vamos a ahondar mucho, pero sí es importante conocerla. Dentro de las lesiones tenemos que son infrecuentes y se presentan nada más en el 1 al 2% de los pacientes infectados. Y dentro de los hallazgos clínicos, pues pueden variar. Pueden observarse pápulas inflamatorias, placas verrugosas, nódulos supurativos, úlceras crónicas y otras lesiones. Aunque el principal microorganismo es Mycobacterium tuberculosis, también pues se han descrito cuadros relacionados con Mycobacterium bovis o con el bacilo de Calmette-Guerin. Aquí es importante decir algo. Actualmente Mycobacterium tuberculosis se considera que es un complejo, ¿verdad?, en donde hay 8 tipos diferentes de micobacterias que producen la enfermedad conocida como tuberculosis. ¿Y cuáles son? Aparte de Mycobacterium tuberculosis está el bovis, el africanum,
el Microti, el Caprae, el Pinipedis y el Caneti, ¿verdad? Actualmente ya no hablamos de Mycobacteria tuberculosa como un solo tipo de bacteria, sino es un complejo, porque cualquiera de estos 8 son capaces de producir la enfermedad que conocemos como tuberculosis. Ok, sigamos. Y para este tipo de lesiones, pues hay una clasificación. Se mencionan infecciones exógenas, diseminación endógena, la tuberculosis debida a la vacunación y otros tipos, ¿verdad? En lo cual pues se menciona la tuberculosis por inoculación primaria, la tuberculosis verrucosa cutis, lupus vulgaris, escrofuloderma, acceso tuberculoso metastásico, tuberculosis miliar aguda, tuberculosis orificial, BCG-itis, lichen scrofulosorum, tuberculitis papulonecrótico, vasculitis nodular y eritema indurado de bacino. En los países occidentales, la lesión cutánea tuberculosa más frecuente es el lupus vulgaris, pero en las áreas en vías de desarrollo, la forma clínica predominante continúa siendo la escrofuloderma. En cuanto a nivel histopatológico, pues es característico de este tipo de tuberculosis el granuloma tuberculoide, que es una acumulación de histocitos epiteloides y células gigantes de Langhans, que esto va a demostrar un grado variable de necrosis por calcificación a nivel central y un borde periférico compuesto por numerosos linfocitos. En cuanto a las técnicas de diagnóstico, las convencionales incluyen el cultivo de micobacterias, que continúa siendo el estándar de oro, frotis teñidos, biopsias de lesiones y pruebas cutáneas de tuberculina. IGRA, PCR parece ser más útil en las formas multivacilares de la tuberculosis cutánea. Y les traigo imágenes de las diferentes manifestaciones cutáneas. Podemos observar la escrofuloderma, también la tuberculosis cutis orificialis, el lupus vulgaris, que mencioné que era uno de los más frecuentes de las manifestaciones cutáneas. También la presencia de abscesos tuberculosos metastásicos, el tuberculitis papulonecrótico, y acá pues otro tipo de manifestaciones, el eritema indurado de bacino. Y en cuanto al tratamiento de todas las formas de tuberculosis, pues el único tratamiento que va a ser eficaz es mediante un esquema estandarizado bajo la supervisión estricta de la toma del medicamento, ya que como conocemos, pues es un medicamento de larga evolución y pues para poder tener un resultado satisfactorio, pues debemos asegurarnos que el paciente esté cumpliendo el esquema. Y pues el esquema primario consta de una combinación correcta de 4 medicamentos antituberculosos que van a incluir la isoniazida y la rifampicina. En los 6 meses de tratamiento, en la forma pulmonar, pues en los casos que no tengan antecedentes de tratamientos previos, y 12 meses en los casos de TB meningia y en TB ósea. Y este pues es el esquema nacional en cuanto al manejo primario de la tuberculosis, ¿verdad? Tenemos que consta de 4 medicamentos, la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y etambutol, y tenemos 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén. La fase intensiva, que incluye 60 dosis, que estas van a ser diarias de lunes a sábado, y esta va a durar 2 meses. En pacientes que tengan desnutrición importante, pues se debe calcular la dosis en cuanto al peso. Y esta se hace en cuanto a la rifampicina, la cual tiene, pues, la dosis es de 10 miligramos por kilo. En cuanto a la fase de sostén, que consta de 54 dosis, que se administran 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y esta tiene una duración de 4 meses, y en los casos, pues ya mencionábamos, de TB meningia y TB ósea, pues esta se va a prolongar, ¿verdad? 10 meses. Y consta de isoniazida y rifampicina. Tenemos también la definición de tuberculosis resistente, que esta pues es la forma de tuberculosis resistente tanto a la isoniazida como a la rifampicina de forma conjunta, y es confirmada mediante el cultivo y la identificación del micobacterio y los test de sensibilidad a drogas, el antimiograma.
Y el CONE-MDR, que es el Centro Nacional de Referencia para Pacientes con TB-MDR, es el Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde está el servicio para el manejo intrahospitalario de este tipo de pacientes. En cuanto al esquema de segunda línea, pues la tuberculosis resistente va a requerir el uso de medicamentos de segunda línea, en los cuales tiene que tener 4 drogas y se incluye más la piracinamida. En cuanto a los grupos de la segunda línea, el grupo A tenemos las fluoroquinolonas, en los cuales se menciona la levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina. En el grupo B tenemos amicacina, capromicina, kanamicina y streptomicina. En el grupo C tenemos otros agentes en los cuales se menciona la etionamida, la cicloserina, el linezolid y clofazimina. Y dentro del grupo D tenemos 3 subgrupos, que está el grupo D1, que incluye la piracinamida, el etambutol y la isoniazida a alta dosis. El grupo D2, que incluye la bedaquilina, delamanida, y el grupo D3, que incluye el imipenem, el meropenem, amoxicilina más ácido clavulánico. En cuanto a la primera fase o fase intensiva de este tipo de tuberculosis resistente, pues se menciona que tiene que tener una duración de 6 meses, la fase intensiva. Y en este cuadro pues se menciona el tratamiento de segunda línea. Tenemos la capromicina, que es 1 gramo al día, la levofloxacina 700 miligramos al día, la etionamida 750, cicloserina 750 y la piracinamida 1 gramo al día. Entonces, la fase intensiva consta de 28 días al mes y con una duración de 6 meses. La segunda fase o la fase de consolidación en este tipo de pacientes pues debe prolongarse 12 meses y consta de etionamida 750 miligramos diarios, cicloserina 750 miligramos diarios, levofloxacina 750 miligramos diarios, piracinamida 1 gramo diario y el etambutol 1200 miligramos al día. Entonces, el régimen consta de 28 días al mes y una duración de 12 meses. Y eso fue mi parte acerca de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy buena revisión y bastante actual. Voy a tratar de resumir lo más importante y agregar algunas cositas. Bueno, importante decirles el concepto que hablábamos hace un ratito. Actualmente Mycobacterium tuberculosis es un complejo de 8 diferentes micobacterias, ¿verdad? Las que mencionamos, la tuberculosis, la bovis africanum, microti, caprae, pinipedis y la caneti. Y el cuadro clínico que producen es exactamente igual, por eso actualmente se conoce como el complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es importante de todo lo que hablamos? Bueno, la sospecha clínica de tuberculosis, porque vivimos en un país con un nivel intermedio de incidencia de tuberculosis. Es, como dijimos, la enfermedad más frecuente en el mundo y probablemente después de malaria la que más gente mata en el mundo. Y cuando llegó la epidemia de VIH, la coinfección tuberculosis-VIH se volvió realmente una coinfección con una mortalidad bastante alta a nivel mundial. ¿Qué nos interesa recordar? La forma más común por mucho es la pulmonar, pero también tenemos la TB extrapulmonar. ¿En quiénes es más común la extrapulmonar? Usualmente en los pacientes VIH o los pacientes con otro tipo de inmunosupresión, como diabetes mal controlada, como insuficiencia renal también, que está ya en hemodiálisis, o cualquier otro tipo de inmunosupresión. Ahí es donde más vamos a ver la TB extrapulmonar. Y uno tiene que tener un buen nivel de sospecha clínica para que no se le escape un caso de estos. La pulmonar, no se nos olvide que está la primaria y la de reactivación. Usualmente la TB de los adultos es una de reactivación. La primaria la vamos a ver más frecuentemente en los niños. Y en la primaria, bueno, ingresa la micobacteria por la vía aérea. Ya vimos los que miden menos de 5 micras, se van a multiplicar, van a llegar a los macrófagos, va a haber toda una reacción inflamatoria, va a haber secreción de citoquina, van a traerse neutrófilos, monocitos, se empieza a formar el granuloma y ahí empieza como una guerra entre el sistema inmune y la micobacteria.
Si esa guerra la gana el sistema inmune, nos quedamos con una infección latente, un tuberculoma, un complejo de Gaunt. Si esa guerra la gana la micobacteria, entonces llegamos a una diseminación y a una TB primaria clínica, que es la que vemos en los niños en países como el nuestro, que desarrolla meningitis TB, TB miliar, y la vacuna con BCG lo que impide no es que le vaya a dar TB pulmonar, impide que le vaya a dar TB miliar o meningitis TB. La mayoría de las personas quedamos con una PPD positiva. Se considera que cerca del 80% de la población hondureña es PPD positiva. Hemos estado en contacto con la micobacteria y nuestro sistema inmune la controló y nos quedamos con una infección latente. Otro concepto importante de reforzar: en tuberculosis no es lo mismo infección que enfermedad activa. Uno puede estar infectado y no estar enfermo. La mayoría de los hondureños estamos infectados, pero no con enfermedad activa. De los infectados, una vez que uno desarrolla una PPD positiva, la mayor cantidad de casos va a desarrollar la enfermedad en los siguientes 3 años. Si es una persona con VIH, el riesgo de que desarrolle la enfermedad se mantiene cerca del 45% por más de 20 años. Hay una sinergia ahí entre el virus de VIH y la micobacteria tuberculosa que hace que sea mucho más fácil, porque el virus de VIH disminuye el conteo de CD4, que son las células que van a ir también a destruir a la micobacteria tuberculosa cuando está la diseminación. Ok, pero entonces, la mayoría quedamos con una infección latente. Si años después, en el transcurso de nuestra vida, desarrollamos cualquier cosa que nos dé inmunosupresión, podremos reactivar esa micobacteria o nos exponemos a un inóculo muy grande. En los países nórdicos, en Europa, los adultos pueden desarrollar tuberculosis primaria. Se viene un sueco para acá, en Suecia casi no hay TB, aquí tenemos bastante TB. Se viene un sueco para acá, le va a dar infección primaria aquí, ¿verdad? Y puede haber, uno de nosotros se va a un lugar donde hay bastante TB, una tribu lenca, sicaque, donde hay mucha TB. Allí, si tiene un inóculo fuerte, aunque sea hondureño y viva acá, podrá tener una por primaria siendo un adulto. Sin embargo, eso es la excepción. La regla es que la TB del adulto sea una TB por reactivación y generalmente que sea pulmonar. Y generalmente es apical, bilateral, en los lóbulos apicales superiores y posteriores, formación de cavernas. ¿Qué otro aspecto es importante? La diferencia entre tuberculosis en una persona común y corriente y un paciente VIH. El paciente VIH va a comportarse en la TB según su nivel de CD4. Los pacientes que tienen un nivel de CD4 cercano a lo normal, la tuberculosis se comporta como en cualquier otra persona. Los síntomas clásicos: tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y en los pacientes con poco CD4, menos de 200, más aún menos de 100, vamos a ver que puede ser solamente fiebres ocasionales o solamente pérdida de peso. Entonces, ojo, ¿verdad? Tener esa sospecha clínica. Además, en los pacientes VIH con disminución de CD4 por debajo de 200, generalmente los infiltrados no son apicales, son basales, bilaterales, o puede solo ser ganglios periliares, ¿verdad? Y otro concepto importante: un VAR negativo no descarta tuberculosis en pacientes VIH muy inmunosuprimidos, usualmente aquellos que no están en ARVs o que no están respondiendo bien a ARVs, ¿verdad? Y por eso se acepta tener un diagnóstico clínico radiológico en pacientes VIH y poder iniciar tratamiento con diagnóstico clínico radiológico en VIH bien justificado y dándole seguimiento. Ok, pero en el resto de los pacientes, generalmente la TB pulmonar es apical, es bilateral, con cavernas. Si tenemos diabéticos mal manejados, renales en hemodiálisis, pacientes oncológicos después de quimioterapia o el mismo VIH, ya dijimos, la TB extrapulmonar es más común. La más común sigue siendo ganglionar, después la pleural, pero siempre en esta población
podemos tener también la meningia. Y tenemos que recordar que son usualmente cursos que son larvados, ¿verdad? No es como la tríada clásica de meningitis bacteriana, fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Aquí podrá ser incluso cambios de conducta, focalización neurológica, o podrá ser un curso bastante larvado. Así que el nivel de sospecha clínica es muy importante. En cuanto al diagnóstico, ¿cuáles son los avances? Ok, la vaciloscopía sigue utilizándose, por supuesto, el gold standard del diagnóstico sigue siendo el cultivo. ¿Por qué? Porque me distingue entre una micobacteria tuberculosa y una micobacteria no tuberculosa, y porque me permite saber la resistencia a drogas, no solo a rifampicina, sino a cualquiera de los antifímicos. Y por supuesto que ha ayudado muchísimo el GeneXpert y las pruebas de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque son más rápidas, porque me dan información sobre resistencia en menos de 2 horas. Los cultivos, acordémonos, en medios sólidos como los que usamos en Honduras, el Lowenstein-Jensen, es 2 meses que se tardan. Los medios de cultivo líquidos, esos se tardan 2 o 3 semanas, pero no tenemos en Honduras. En Honduras seguimos teniendo el Lowenstein-Jensen que se tarda 2 meses. Y entonces, de 2 meses para que crezca, y luego es cerca de 1 mes más para que nos informen la sensibilidad. Entonces, eso es tiempo. En cambio, el GeneXpert en menos de 2 horas me dice si hay micobacteria tuberculosa y si es o no resistente a rifampicina. Entonces, esos son conceptos importantes. Perdón. Con la TB extrapulmonar en cuanto a diagnóstico, ¿qué podemos decir? Ahí probablemente vamos a necesitar hacer biopsias para poder hacer histopatología y cultivos de esas biopsias y detectar TB, o estudiar líquidos corporales como el líquido peritoneal, como el líquido cefalorraquídeo, como el líquido pleural, ¿verdad? Y el concepto que hablamos durante la clase, cada vez que tengamos una TB extrapulmonar, busquémosle también en pulmón, ¿verdad? Porque en gran parte de los casos, además de la extrapulmonar en hueso, en riñón, en cerebro, en donde ustedes quieran, puede haber también un compromiso pulmonar. Sobre todo en inmunocompetentes. Generalmente en inmunocompetentes la TB extrapulmonar se ve asociada a TB pulmonar. En los inmunosupresos puede que no, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro concepto es importante? En cuanto a tratamientos. Hablar del tratamiento de la infección latente y hablar del tratamiento de la enfermedad. La infección latente, ¿a quién se la vamos a buscar? A los contactos de pacientes que son bacilíferos, que tienen baciloscopías positivas, sobre todo a los menores de 15 años o los mayores de 15 años, en especial si es un contacto cercano, o en especial si es una persona mayor de 15 años con comorbilidad que vive en la misma casa o duerme en el mismo cuarto con un paciente que es VAR positivo. Además, en los presidiarios, en el personal de salud, también en pacientes con comorbilidades descompensadas. Ahí tenemos que ver si no hay infección latente. ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Vía PPD o vía IGRA? IGRA no tenemos en Honduras, acá es PPD. Positivo se considera arriba de 5 milímetros. Y en VIH acordémonos que puede ser negativo si la inmunosupresión es severa aunque tenga tuberculosis. El otro concepto importante, una PPD positiva no me dice enfermedad activa, me dice infección latente. Y una PPD negativa no me descarta el diagnóstico de tuberculosis. Pero si yo tengo un contacto cercano, un médico, un presidiario, un diabético mal compensado con una PPD positiva, estoy obligado a dar tratamiento de la infección latente. ¿Con qué? Con isoniazida a 5 miligramos por kilo, no más de 300 miligramos al día. ¿Ok? ¿Y por cuánto tiempo? Por 6 meses. Un caso especial son los contactos cercanos de los pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes. Los contactos cercanos de estos pacientes tenemos que no solo pedir la PPD, sino que además hacerles, si dan esputo, estudio de esputo, ¿verdad? Y pedirles GeneXpert y cultivos. ¿Por qué? Porque si se van a contagiar de TB, va a ser con una TB MDR, ¿verdad? Entonces, importante ese grupo de pacientes.
El otro concepto importante, además de la infección latente y del tratamiento profiláctico, está la profilaxis primaria y la secundaria. La primaria es la de este grupo de gente que estamos hablando, que todavía no le ha dado la TB, pero que le damos isoniazida para que no le llegue a dar la enfermedad activa de tuberculosis. Y la secundaria es aquel paciente que ya le dio TB y que le vamos a dar profilaxis con isoniazida para que no le repita. Como quienes, como los VIH, después de una TB pulmonar, que tienen que recibir isoniazida por 6 meses más. Ok, ¿qué otro concepto importante en cuanto al tratamiento de la enfermedad en sí? Todas, tanto la TB pulmonar como la extrapulmonar, se manejan con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses a las dosis que vimos, y con isoniazida y rifampicina por 4 meses a las dosis que vimos. ¿Qué cambio hay importantísimo en Honduras con respecto a la guía de manejo de TB anterior y la actual? En la anterior, la segunda fase era trisemanal. En la actual ya no se da tratamiento trisemanal en Honduras, se da tratamiento diario para ponerse en consonancia con OMS y con mucha de la literatura internacional, que nos dice que la segunda fase es preferible diaria. ¿Para qué? Para evitar recaídas. ¿Qué cosa importante decir en ese primer esquema? ¿Cómo lo vamos a controlar? Lo vamos a controlar haciéndole vaciloscopías a los 2 meses, a los 5 meses y al final del tratamiento. ¿Qué pasa si ya lleva 2 meses de tratamiento mi paciente, ya terminó la primera fase y me sale la vaciloscopía positiva? En ese caso, tendríamos que hacerle, además de la vaciloscopía, un GeneXpert y un cultivo con sensibilidad a drogas. Si el GeneXpert me dice, ok, es tuberculosis y no hay resistencia a rifampicina, continuamos el tratamiento en primera fase. Acabo de terminar mis 2 meses, pero tengo un GeneXpert que me dice que sigue habiendo Mycobacteria tuberculosa. Las guías actuales, internacionales y nacionales nos dicen, siga en primera fase. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llegue el cultivo y la sensibilidad a drogas. Ahí va a poder ver en realidad qué otro esquema va a tener que usar. Y si a los 2 meses de que yo le hice mi vaciloscopía de control, el GeneXpert me dice que es TB y que es resistente a rifampicina, inmediatamente lo debo remitir al CONE, al tórax, para manejo de TB resistente. Si llega al 5º mes de tratamiento y sigue siendo VAR positivo, eso es un fracaso al tratamiento. Se considera un fracaso, estamos obligados a investigar tuberculosis multidrogo resistente y tenemos que hacerle cultivo con sensibilidad a drogas y GeneXpert también para ver lo de la rifampicina. Este paciente usualmente también lo tenemos que referir, todos los fracasos terapéuticos, referirlos al tórax, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que abandonan tratamiento? Que es otra área de nebulosa para algunas personas. Bueno, los que abandonan el tratamiento depende de por cuánto tiempo lo abandonaron y cuánto habían tomado cuando lo abandonaron. Si el paciente tenía menos de 15 días de haber iniciado los antifímicos cuando abandonó y el abandono fue de menos de 2 semanas, se continúa el manejo como si nada. Pero si el paciente ya tenía entre 2 semanas y 1 mes de haber empezado los antifímicos y abandonó por más de 15 días, tiene que volver a empezar el tratamiento. ¿Y qué pasa si abandonan tratamiento en la segunda fase? Si el abandono es de más de 1 mes, siempre hay que repetir la vaciloscopía. Si la vaciloscopía es positiva, tiene que volver a empezar tratamiento. Si es negativa, puede continuar y finalizarlo. TB, ya sabemos, hay bastante más que hablar. La TB extrapulmonar, importante decir, se maneja igual que la pulmonar. TB en embarazadas, ¿cómo la manejamos? Igual que la no embarazada. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nazca el niño, al niño le vamos a tener que dar profilaxis con isoniazida por 6 meses. Y después, si el niño queda siendo PPD negativo, le ponemos la BCG. Y no se contraindica la lactancia en esta persona embarazada. Una vez que nace el bebé, solo se le pide
que dé lactancia con mascarilla. ¿Qué otro aspecto es importante? El manejo en VIH, igualito que el no VIH. ¿En qué caso vamos a irnos a 1 año de tratamiento, prolongando la segunda fase? Ya dijimos, tuberculosis ósea y miliar, ¿verdad? Y en cuanto a la drogoresistencia, bueno, puede haber monoresistencia, resistencia solo a rifampicina o solo a isoniazida. Para decir multidrogo, tiene que haber resistencia a ambas, a isoniazida y a rifampicina. Y está también no solo la multidrogo resistencia, sino la resistencia extendida, que es por lo menos a 3 grupos diferentes de medicamentos antifímicos. Y ahí estamos hablando de manejar al paciente según patrón de sensibilidad de la micobacteria y por tiempos prolongados, que por lo menos es 1 año y medio o 2 años, ¿verdad? Creo que eso así es como, así resumidito, lo más importante que tenemos que acordarnos. Sé que pueden haber muchas otras cosas que platicar, pero pues creo que lo siguiente puede ser en base a preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy buena exposición, doctora. Gracias, doctora. No hay dudas, no hay preguntas, no, a la orden. Si no hay dudas ni preguntas, por favor, mándenme la clase. A mí me encanta TV, si no me voy a poner a preguntar cosas que no platicamos. Entonces, por eso prefiero que me manden sus presentaciones. Y Buenas tardes, doctora. dígame. Tengo una consulta. ¿Y cómo sería el seguimiento para detectar resistencia en las tuberculosis extrapulmonares? Ok, el seguimiento ahí es clínico y usualmente con imágenes, porque en algunos casos usted necesita biopsias, ¿verdad? Y no va a estar biopsiando el hígado, por ejemplo, cada 2 meses o cada 3 meses. O no vamos a estar biopsiando la columna vertebral tampoco cada 2 o 3 meses, ¿verdad? Generalmente aquí es según la evolución clínica, parámetros de laboratorio como PCR, si sigue con fiebre, si sigue con los síntomas según el órgano afectado por la extrapulmonar. Y por otro lado, las imágenes radiológicas. Si no hubo ningún tipo de mejoría en la columna, en la resonancia magnética, por ejemplo, si ya llevamos 6, 7 meses de estar con antifímicos y no ha habido ninguna mejoría, sino aumenta la destrucción en vértebras, obviamente aquí estamos hablando de que tenemos que ahí sí volver a biopsiar y si sigue estando positivo, entonces pedirle a la biopsia, además de la histología y los cultivos de rutina, la sensibilidad a drogas, ¿verdad? Para poder saber a qué cosas es sensible. Miren, un tema apasionante y que no es fácil de manejar son los contactos de pacientes multidrogos resistentes que desarrollan PPD positiva. ¿Qué le vamos a dar? Si es, por ejemplo, un paciente con resistencia a isoniazida y rifampicina, ¿con qué le voy a dar profilaxis? ¿Verdad? Ese es un tema de todavía bastante discusión. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, una pregunta con respecto a los fármacos para tuberculosis. Son fármacos que son controlados, ¿verdad? Que, tengo entendido que solo los maneja la Secretaría. Sí. ¿La isoniazida se puede encontrar, doctora, en presentación única o solamente ya como viene en la cuádruple con los 4 medicamentos? Igual la rifampicina, siempre me he preguntado si se puede encontrar, porque también en otras patologías también está indicada. Sí se puede encontrar, pero generalmente solo las tiene el tórax o la Secretaría de Salud. ¿Y por qué? Sobre todo solo la va a tener el tórax. Bueno, un problema es, por ejemplo, los efectos adversos de los antifímicos. Un paciente que está con la cuádruple y desarrolla hepatitis con nivel de transaminasas 5 veces el valor normal de transaminasas o una bilirrubina arriba de 3. Ese tipo de paciente tenemos que quitarle los antifímicos
esperar que bajen las transaminasas y luego reiniciar de una en una, isoniazida sola. Después no hay problema, rifampicina agregamos, no hay problema, ponemos piracinamida. ¿Por qué? Porque esas tres son las más hepatotóxicas. Y después nos podemos ir al etambutol, ¿verdad? Entonces, para poder hacer eso en un paciente con reacciones adversas a antifímicos, tenemos que tener isoniazida sola, rifampicina sola. Además, ya vimos las terapias, por ejemplo, de endocarditis bacteriana, en donde está documentado el uso de rifampicina, ¿verdad?, como coadyuvante en algunos casos de endocarditis. Y hay otras patologías que tienen indicación de uso de rifampicina. Entonces sí se necesita, pero en Honduras no la conseguimos. Solo la tiene el tórax o la Secretaría de Salud. Tal vez el Alonso Suazo también, ¿verdad? El otro aspecto, ¿por qué Honduras no tiene los antifímicos a nivel privado? Para evitar desarrollo de resistencia. Por eso el TAES, para asegurarse que el paciente se toma los antifímicos en frente de la enfermera, porque si no, al mes de tratamiento el paciente se siente mejor, deja el tratamiento y aumentan las recaídas y el desarrollo de MDR, ¿verdad? TB-MDR. Pero es un arma de doble filo, porque muchas veces uno necesita usar esto para otras indicaciones. Doctora, y la otra pregunta, bueno, no sé. No, quería hacer otra pregunta, doctora. Bueno, es que como estoy en emergencia no pude ponerle atención a toda la clase. Pero, doctora, el uso de esteroides en cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, únicamente sería en caso de pericarditis tuberculosa, y la otra sería la tuberculosis meningia. La meningia, ¿verdad, doctor? Sí, meningia y pericardio. En la meningia se recomienda que podamos usar al menos 2 semanas de dexametasona, por ejemplo, además de los antifímicos. ¿Para qué? Para disminuir proceso inflamatorio y disminuir la posibilidad de desarrollar focalización neurológica o secuelas. Entonces, aquí por lo menos 2 semanas. Uno puede dar, si no, 1 semana de dexa si el paciente está ingresado y luego pasarlo a prednisona e irlo disminuyendo, ¿verdad? En algunos autores le hablan de 3 semanas. Ese es otro tema. ¿A quién hospitalizamos? Todas las TB no se hospitalizan. Hospitalizamos al paciente con una TB que está descompensada y el paciente está tóxico o caquéctico o sin respuesta al manejo, o aquel que tiene comorbilidad y la comorbilidad está descompensada, o a las TBs miliares con mala evolución, TBs pericárdicas, TBs meningias. Usualmente ese es el tipo de paciente con TB que vamos a hospitalizar. No a todo mundo, ¿verdad? Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Claro, con gusto. En estos pacientes, doctora, que debutan inicialmente con el diagnóstico tanto de TB pulmonar y VIH, ¿en qué momento se inicia los ARB o cuál es la conducta terapéutica más apropiada a seguir? Perfecto, excelente. Mire, depende bastante del nivel de CD4 también. Lo idóneo en general. Yo tengo un paciente que debuta y ahí nomás le hacemos el diagnóstico de VIH. Primero iniciamos los antifímicos y no debemos tardarnos más de 8 semanas en iniciar los ARBs. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de síndrome de reconstitución inmunológica. Porque lo que va a pasar es que cuando le dé los ARBs le voy a mejorar la inmunidad y con una inmunidad mejorada voy a inflamar los sitios en donde esté la micobacteria tuberculosa. Entonces, se puede producir mi síndrome de reconstitución inmunológica y el paciente con TB pulmonar va a empeorar de la TB pulmonar. Esa es la razón de por qué primero los antifímicos para disminuir la carga antigénica, para que cuando le mejore el sistema inmune no tenga un retroceso. Entonces, empiezo con los antifímicos. Si mi paciente anda arriba de 200 células CD4, usualmente a las 8 semanas empiezo los ARBs. Si mi paciente tiene menos de 50 células CD4 o menos de 100 células CD4, a las 2 semanas debo empezar, ¿verdad?, el tratamiento ARB. ¿Y qué pasa si mi paciente ya era VIH, estaba con ARBs
y ahora le diagnosticamos TB. Ahí nos suspendemos los ARVs. Ahí él continúa con sus ARVs y nosotros le vamos a dar los antifímicos, ¿verdad? La otra cosa es también ver las interacciones entre ARVs y antifímicos, ¿verdad? Que de los que menos problemas nos dan son las raltegravir, por ejemplo, los inhibidores de integrasa o los no nucleósidos de transcriptasa reversa, como efavirenz o raltegravir. Los inhibidores de proteasa pueden dar un poco más de interacción con rifampicina. Gracias, doctora. Gusto, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nos desarrolla el paciente síndrome de reconstitución inmunológica, esa es otra indicación de esteroides. ¿Verdad? Cuando es por TB, ¿verdad? Porque en síndrome de reconstitución inmunológica tenemos que ver si no es otra patología simulando el síndrome de reconstitución. Excelente. Gracias, doctora. A la orden, a la orden. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, nos vemos el lunes. Nos vemos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Doctora.